Hola a todos, bienvenidos a todos los que se están uniendo en este momento a este conversatorio Laudato Si. Esperemos que sea de su agrado y que puedan llevarse algo en esta pequeña reunión. Les damos la bienvenida. Buenas tardes a Silvestre, que ya vi que saludó por ahí en YouTube. Les pedimos que nos dejen sus saludos. Pueden ir comentándonos de qué país nos están viendo. Si ya son animados del Laudato Si, qué esperan de este conversatorio, siéntense libres de comentarnos. Bienvenidos a este conversatorio. Vamos a hablar sobre el Acuerdo de Escazú tras los procesos electorales en América Latina, especialmente en México, Ecuador, Perú y Chile. Yo soy Geraldine Torontegui, voy a ser la moderadora en este conversatorio. Soy de México y también nos va a estar acompañando Carla Corsino, quien también es mexicana y nos va a ayudar presentando estos temas. Bueno, los invitamos a que nos sigan poniendo de dónde nos están viendo. Ahí ya vimos unas personas que nos mandaron saludos. Desde Colombia, está Diego desde Venezuela, Fabiana está viendo desde Quito, Zulia nos está viendo desde Guatemala, forma parte del capítulo de Guatemala, saludos al capítulo. Ahí está Luis Guillermo desde México, paisano. Desde Chile. Bienvenidos sean todos a las personas que se están uniendo. Vamos a dar un momento para que le siga aumentando el público. Desde Perú, saludos Melba. Sandra Real también desde México. Rosana de Argentina, saludos. Bueno, también aprovecho lo que se une más personas, aprovecho para extenderles la invitación a firmar la petición Planeta Sano, Gente Sana. Pueden encontrar el link también en nuestras redes sociales. Y esta petición va dirigida especialmente a nuestros líderes políticos que van a participar en la COP15 y COP26. Entonces, si pueden firmarla, ahí les dejamos el link. Ojalá puedan animarse para lograr la meta. Y bueno, vamos a iniciar con este evento. Primero nos vamos a disponer con una oración y nos va a apoyar Anita Belén Ortega de Ecuador. Adelante, Anita. Listo. Muchísimas gracias, Geraldine. Y bueno, en este momento les invito a todas las personas que nos están acompañando en una profunda contemplación, escuchar con todos nuestros sentidos, al igual que también ver las imágenes de esta canción muy bonita, que más que una canción es una oración por nuestra tierra, con ritmo. San Agustín decía que quien canta ora dos veces, entonces en este momento les invito a todos juntos unirnos en este momento. Voy a compartir mi pantalla para que todos podamos verla. Omnipotente, Dios creador, que estás presente en la creación, toda criatura canta tu amor, toda la vida replica tu voz. Ay, Pantawaitu, Aukatainawa, para que juntos podamos cuidar. Pachamamachi, Pawasinghi. Laudato Si, nel creato tuo. Laudato Si, Signore. Laudato Si, nel tuo immenso amor.
Tienen los pobres y olvidados a tu mirada tan grande valor. Sándalos para que el hombre hoy sea guardianino del predador. Haznos custodios del bien, la paz y el amor. Una casa alabado seas, Señor. Alabado seas por tu inmenso amor. Alabado seas, Señor. Más allá del sol nos encontrará cara a cara la belleza de Dios, y la creación participará con nosotros de el amor sin fin, yendo hacia el sabor de la eternidad. Oh Jerusalén, casa celestial, Cristo, que en tu amor todo nuevo es, renovar también nuestro corazón. Cuidemos a nuestra Madre Tierra. Cuidemos la creación de Dios. Renueva también nuestro corazón. Danos la paz. Cuidemos nuestra casa común. Renueva también nuestro corazón. Cuidemos a nuestra Madre Tierra. Cuidemos la creación de Dios. Cuidemos la creación de Dios. Haznos custodios. Cuidemos nuestra Madre Tierra, siempre listo. Cuidemos a nuestra casa común, cuidemos la creación de Dios, cuidemos a nuestra Madre Tierra. Perfecto. Un dato curioso es que para la elaboración de este video, este lindo video que acabamos de ver, muchos animadores Laudato Si de todo el continente participaron cantando la letra de esta canción. Entonces, sin ellos y sin la colaboración de todos nosotros no hubiera sido posible el resultado de este video tan bonito. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Geraldine. Muchas gracias, Anita. También gracias a toda esta parte artística del movimiento que nos presta sus maravillosos dones. Y ahora vamos a
a empezar con nuestra primera ponente. El tema es la aplicación del Acuerdo de Escazú en México tras el proceso electoral. Primeramente, Carla nos va a dar un pequeño contexto sobre cómo se dio este proceso y después la maestra Camila Cepeda Lizama va a continuar con el tema. Adelante, Carla. Hola, buenas tardes. Comenzando primero con el caso de México, podemos mencionar que México firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018, ratificándolo para entrar en vigor en enero del presente año. Cabe resaltar que en el país se pudieron ver los primeros indicios de su aplicación en 2018 y se han comenzado a tomar medidas para la instauración de leyes que puedan garantizar un entorno seguro a los activistas ambientales. Sin embargo, los ataques contra ellos no se han detenido, habiendo varios casos de asesinatos, incluso en los últimos meses. Querida como en el caso de Luis Urbano y de Tomás Stroh. Creo que Carlita nos escucha. Y defensores de los recursos naturales de la tribu. Hace algunas semanas en el estado de Sonora. Creo que tenemos problemas con el audio de Carlita. ¿Es así? Sí, Geraldine nos confirma que sí. No sé si mientras se soluciona eso, tal vez, Geraldine, tú nos podrías repetir la valiosa información que nos estaba compartiendo Carlita, ya que creo que se escuchó muy, muy cortado. Sí, creo que estaba contando un poco sobre el proceso electoral que he estado viendo en México. Hace no más de un mes vimos esos procesos para elegir presidentes municipales, diputados locales. Entonces, pues fue un proceso algo largo y complicado, pero ya la maestra Carla nos compartirá un poco sobre cómo este proceso también afectará al Acuerdo de Escazú. Bueno, vamos a empezar a presentar un poco a la maestra Camila Cepeda Lizama. Ella es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público. Ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente se desempeña como directora general de temas globales en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su principal función es promover, difundir, coordinar y negociar la posición de México en foros referentes a la agenda multilateral de naturaleza transversal como gobernanza global, medio ambiente y recursos naturales, cambio climático, Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, seguridad alimentaria, desarrollo económico, entre otros temas. La maestra Cepeda también es jefa negociadora de México para el cambio climático y biodiversidad. Adelante, maestra Cepeda. Tiene 15 minutos. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y poder platicarles sobre lo que son los avances ahora en México de la implementación del Acuerdo de Escazú y también, como mencionan, cómo las elecciones pues afectan también este proceso. Para aquellas personas que no conozcan lo que es el Acuerdo de Escazú, básicamente es el término corto para el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, y ya su mismo nombre nos indica cuáles son estos 3 derechos de acceso, que son también conocidos como los derechos de la democracia ambiental, que es lo que promueve y protege este instrumento jurídico que requirió de varias décadas de construcción y finalmente de años preparatorios y de 4 de negociaciones formales para que se adoptara el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, de ahí el nombre Acuerdo de Escazú. Y durante todo este tiempo fue muy importante la participación muy activa y directa de toda la sociedad civil como parte de todo el proceso de negociación y de adopción del mismo. Entonces, este es uno de los temas que me gustaría más destacar porque este mecanismo de participación pública surge en el Plan de Acción en Guadalajara, en México, para tener estos representantes electos del público que sean quienes
den una perspectiva pues más integral, no solo de la parte de gobierno, sino de la sociedad en su conjunto, de lo que se requería para este instrumento. Y algo bien importante de este mismo es que es el primer instrumento legalmente vinculado que se adopta en nuestra región. Y no solo por la temática es innovador, sino también porque es el primero en el mundo en tener también elementos vinculantes para la protección de personas defensoras del medio ambiente. Algo que sin duda es clave porque pues nuestra región muy lamentablemente representa más del 50% de todos los asesinatos que se tienen a personas defensoras del medio ambiente ocurren en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, este instrumento pues nos da estas herramientas, nos dan mecanismos, nos dan todo un marco jurídico para protegerles y para también pues garantizar que cualquier persona pueda conocer sobre políticas públicas que afecten a su comunidad, particularmente en temas ambientales, ¿no? Entonces, este es un acuerdo construido por muchos actores, por sociedad civil, por gobiernos, por autoridades locales, y es un acuerdo que es en beneficio de todas y todos, ¿no? Es un acuerdo que afecta también actividades cotidianas y forma de vida, porque nos permite exigirles a las autoridades que se tomen en cuenta derechos ambientales. Este es un poco de contexto para aquellas personas que nos acompañan y que no estaban enteradas de lo que es Acuerdo de Escazú. Ahora, en México, una vez que ya entró en vigor el día 22 de abril, Día de la Madre Tierra, pues nos toca la tarea de ver cómo es que vamos a cumplir para pues mostrar que estamos teniendo avances en estos 3 derechos de acceso, ¿no? Y para ello es que estamos trabajando de la mano con varias secretarías de gobierno y nuestros institutos descentralizados, primero haciendo un diagnóstico, un análisis interno de qué es lo que ya tenemos en andamiaje jurídico, qué son las instituciones y mecanismos que ya pueden atender pues todo lo que exige el Acuerdo de Escazú, y también qué es lo que falta y cuáles son los retos y en qué tenemos que trabajar, ¿no? Para ello es que estamos haciendo una hoja de ruta en cada uno de los 3 accesos ya mencionados, particularmente en el tema de información. Nosotros ya tenemos un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y aquí con ellos hemos estado trabajando para desarrollar talleres, documentos, estudios que nos permitan pues tener la mayor transparencia y apertura gubernamental en materia ambiental, de los sistemas informáticos que ya tenemos, pues hacerlos más accesibles para que sea de utilidad directa para la población, particularmente para grupos en situaciones de vulnerabilidad, porque si bien mucha de esta información pues ya se encuentra en línea, no podemos asumir que todas las personas tienen acceso a Internet, que tienen estas facilidades y que por tanto pues tenemos que asegurarnos que la información ambiental sea oportuna, efectiva y que sea atinada y en una manera accesible, tanto de la forma de comunicarlo como incluso de los idiomas, ¿no? En México tenemos más de 68 lenguas indígenas y por ello, bueno, también es relevante tomar eso en consideración. En ese sentido, de hecho, ya estamos trabajando con nuestro Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para traducir el Acuerdo de Escazú a 5 dialectos indígenas, al náhuatl, al maya peninsular, al zapoteco del Istmo, al mixe de Alotepec y al mixteco. Eso es en temas de acceso a la información. Luego, en el tema de participación pública y construcción de ciudadanía, ahí tenemos ya dentro de la Secretaría de Gobernación justo una unidad que nos está apoyando para ver cómo podemos mejorar estos canales de participación ciudadana. Aquí ya existe por legislación el que se tenga que hacer consultas públicas antes de cualquier gran proyecto de infraestructura, pero bueno, es cierto que no necesariamente estas consultas están siendo efectivas o se están haciendo de manera oportuna, entonces estamos también identificando qué es lo que se puede mejorar y también buscar
a capacitar a servidores públicos para que puedan dar estas consultas y también tener una metodología de monitoreo y evaluación. Y finalmente, sobre el tema de acceso a justicia y protección de las y los defensores ambientales, estamos trabajando junto con la Unidad de Defensa de Derechos Humanos, también nuestra Secretaría de Gobernación, para identificar aquí hay varios frentes. Por una parte, el marco legal mexicano en los temas relacionados. Otro es detectar necesidades de fortalecimiento de capacidades para tribunales especializados en materia ambiental y finalmente de mecanismos efectivos que permitan que las personas sí cuenten con un sistema de justicia transparente, dinámico, enfocado también en personas defensoras del medio ambiente. Y aquí es donde el tema de elecciones es que justo se vuelve delicado, porque mucha de la impartición de esta justicia no necesariamente es a nivel federal, sino que se tiene que trabajar con autoridades judiciales locales en todo el país. Y en México, pues estas autoridades cambian cada 3 años, cada 6 años. Por tanto, pues siempre está el reto de cuando se encuentra la situación en que cambia por completo el partido, el movimiento del que está en el poder, muchas veces no se mantiene esa memoria histórica y esas capacidades que se necesitan para poder pues tener esta impartición de justicia. Entonces, uno de esos mayores retos, ¿no?, es buscar tener tribunales especializados, buscar guías que nos permitan que incluso cuando haya cambios de gobierno, toda esa información, toda esa pues ahora sí que capacidades se transmitan, que se queden y que se logre hacer un marco institucional lo suficientemente robusto para que pueda perdurar toda esta ardua tarea que es el buscar que sí se tenga la especialización y la capacitación necesaria, ¿no? Entonces, estamos ahorita justo en ese proceso, también de la mano de cooperación de Unión Europea, de cooperación alemanes, que estamos buscando generar estos mecanismos que trasciendan elecciones, ¿no? Y en ese sentido, la cooperación internacional es muy útil, justo porque permite vincular programas en un mediano y largo plazo en que se tengan resultados tangibles que incluso se le entregue a la sociedad. Y en esto es que Acuerdo de Escazú es muy valioso, todo esta figura del representante electo del público, que hacia adelante para la implementación también estamos buscando que se incorpore a sociedad civil para que todo este cúmulo del diagnóstico, de la hoja de ruta, del fortalecimiento de capacidades, también se le entregue a la ciudadanía, que tengamos estas alianzas estratégicas que nos permita asegurar que esto se dé cumplimiento y que no se pierda con cada ciclo electoral. Entonces, es una gran tarea que tenemos hacia adelante. Como ven, es competencia no solo a nivel federal, sino también nivel estatal, nivel municipal, de la sociedad civil, también del sector privado, ¿no? Y por ello es que pues es muy valioso tratar de difundir lo más posible en qué consiste el Acuerdo de Escazú, cómo es que nos afecta a todos y todas y cómo es que todas y todos podemos participar, ¿no? Y aquí es, pues en sociedad civil, y ustedes mismas tienen un gran rol, ¿no? Este mismo conversatorio de Laudato Si, justo es asumir este nivel internacional de responsabilidad, de cumplir y colaborar con labores de concientización de los gobiernos, de sociedad civil, la importancia del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y asegurarnos que estemos participando, que estemos exigiendo, ¿no? Y así construir pues una base sólida que nos permita defender particularmente a las personas que abogan por el derecho ambiental. Escuchamos todo el tiempo en las noticias
muy desafortunadas, ¿no? Ahí siguen habiendo ataques a defensores ambientales y esto no puede ser posible, ¿no? Tenemos que tener estos mecanismos de seguimiento, estos mecanismos de acceso a la justicia y de impartición de justicia, que ni siquiera llegaran a esos casos, ¿no? Que tuviéramos los previos para la defensa previo a atentados. Entonces, esto es un acuerdo que se va a ir construyendo, si bien ya entró en vigor, ciertamente no es inmediato el resultado. Hay que pues realizar una serie de ajustes a la legislación de los países que firman, hay que crear ciertos mecanismos, ciertas instituciones, consultas, reforzar lo ya existente. Entonces, sí será pues un trabajo arduo hacia adelante que tendremos que estar rindiendo cuentas en la próxima conferencia de las partes que sucederá a principios del siguiente año, ¿no? Entonces, es un gusto también poder aquí difundir esta información con ustedes y que desde sus trincheras pues nos ayuden a empujar desde lo individual, desde lo regional, este tipo de plataformas, ¿no? Y buscar pues estos espacios en los que se fomente la paz, la justicia y la cooperación internacional para salvaguardar el medio ambiente para nuestras generaciones futuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a estar pendientes de cómo va avanzando este acuerdo aquí en México. Y ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la aplicación del Acuerdo de Escazú tras el proceso electoral chileno. Adelante, Carla. Hola, ¿se me escucha? Sí, ya se escucha mejor. Bueno, en el caso de Chile, desde hace varios años los estudiantes universitarios chilenos habían sido protagonistas de varias movilizaciones sociales. Finalmente, en 2019 iniciaron. Creo que estamos teniendo problemas de nuevo con el audio de Carla. Pero bueno, vamos a tratar de compartir un poco lo que ella nos tenía preparado. Desde hace varios años, las y los estudiantes universitarios chilenos habían sido protagonistas de varias movilizaciones sociales. Finalmente, en el 2019, iniciaron lo que se convertiría en un gran estallido social, el cual agrupó demandas históricas del pueblo chileno, culminando con la promesa de la elaboración de una nueva constitución. Posteriormente, el 15 y 16 de mayo del 2021, se llevaron a cabo las elecciones de constituyentes chilenos. En términos generales, partidos de izquierda, centroizquierda y progresistas han obtenido la mayoría de votos. Asimismo, poblaciones vulneradas por las actividades extractivas, como los mapuches, han llegado a ser constituyentes. Por otro lado, hay que recordar que aunque Chile fue de los principales negociadores del Acuerdo de Escazú, no lo firmó ni lo ratificó. Y bueno, para comentarnos más de este tema, nos acompaña la magíster Pamela Cifuentes. Ella es politóloga y magíster en sociología con 12 años de experiencia en temáticas medioambientales, agua, energía y minería. Es experta en relacionamiento, comunicación e incidencia política. Actualmente se desempeña como coordinadora de políticas públicas e incidencia en Chile Sustentable e integrante de la red Politólogas. Adelante, magíster. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo traje una pequeña presentación para compartir. No los veo, así que les pediría si me dicen si se ve bien. ¿Me escuchan? La podemos ver. Ya, perfecto. Bueno, el Acuerdo de Escazú, ¿cierto?, sobre los procesos electorales en América Latina. No hay que dejar, a modo de introducción, ¿cierto?, el panorama que tenemos a nivel mundial, en el fondo, es que tenemos una crisis sanitaria derivada de la crisis climática y ecológica. Esto además es un tema que se va a profundizar, ¿cierto?, debido a que la crisis climática que tenemos es tan grave, en el fondo,
que probablemente ya se ha anunciado, ¿cierto?, que veamos de forma mucho más seguida, ¿cierto?, o acortando los tiempos, pandemias como las que estamos viviendo actualmente, y además no hemos salido todavía de esta pandemia del coronavirus. Por otro lado, tenemos que hay una crisis de la democracia. El sistema democrático se ha como cristalizado, por decirlo de alguna forma, y le ha costado, ¿cierto?, incorporar elementos que han ido como haciendo cierta desestabilización de la institucionalidad por otro lado, por una parte, y en otro sentido hay una demanda de la ciudadanía, ¿cierto?, y un cuestionamiento a querer abrir esos espacios de la democracia, ¿cierto?, y me da la sensación de que el sistema no ha logrado incorporar aquello. La verdad es que en general las democracias representativas lo que hacen es llamar al electorado, ¿cierto?, cada cierto tiempo, pero después la ciudadanía queda sin participación de forma, no digo totalmente vinculante, pero con ciertos grados de vinculación. Y eso es un problema actual y es a nivel mundial. Tenemos además que tenemos esta crisis climática y ecológica, ¿cierto?, que es como el gran mega desafío a nivel mundial que tenemos que en el fondo solucionar. Y esta crisis climática y ecológica no se va a solucionar solamente con los acuerdos que logren los países, ¿cierto?, para rebajar emisiones, sino que va a ser, tiene que ser una solución conjunta con toda la sociedad, debido a que la crisis va a afectar a todos y a todas. En ese sentido, esta crisis climática además tiene efectos mucho más graves sobre mujeres, niños, ¿cierto?, población vulnerable, por lo tanto, es un tema con el cual tenemos que ocuparnos. La crisis climática y ecológica global, ¿cierto?, tiene aspectos políticos. Si bien hay aspectos científicos que en el fondo están subsanados, también tiene aspectos políticos. Hay todo un tema entre el norte y sur global, la demanda de bienes de la naturaleza, ¿cierto? La carbono neutralidad, por ejemplo, tiene todo una demanda, ¿cierto?, de estos bienes, en la cual los países, sobre todo del sur, tanto África, ¿cierto?, América Latina, etcétera, somos países que en el fondo proveen al norte global con elementos de la naturaleza. Por lo tanto, aquí hay todo un desafío de cuánta sobrecarga vamos a seguir colocando a los distintos países. Hay una consolidación, ¿cierto?, del reconocimiento de la crisis. Esta crisis climática y ecológica viene desde los años 70, 80. Hay un modelo de desarrollo que está intensificado y por otro lado tenemos que hay riesgo y incertidumbre. Y este riesgo y incertidumbre que ya se reconoce, ¿cierto?, ya en los años 80, surge a nivel mundial, ¿cierto?, los principios preventivos y precautorios en relación a no hacer, ¿cierto?, aquello que no sabemos qué efectos va a tener en la sociedad, ¿cierto?, y preventivo también de abstenernos en el fondo o tomar medidas que impliquen en el fondo mitigar aquello. Por lo tanto, en este escenario en el cual tenemos que lamentablemente desde los 70, 80 no se lograron tomar las medidas, en la cual ahora tenemos, aporta, ¿cierto?, una crisis que ya nos quedan muy pocos años de ver cómo la abordamos como una humanidad. ¿Qué es lo que ocurre actualmente, ¿cierto?, en materia medioambiental a nivel latinoamericano, se puede decir? Tenemos alta dependencia de la extracción y producción de materias primas. En el fondo, el norte global demanda aquellas materias primas. Estamos exportando además material sin mucha producción ni nada por el estilo. O sea, estamos, en el caso chileno, por ejemplo, tenemos que, se dice aquí como bien peyorativamente, exportamos piedras con respecto al cobre, exportamos palos con respecto al tema forestal, porque no hacemos mucha producción de aquellos elementos. Falta de una mirada estratégica. No hay miradas de largo plazo. Lamentablemente los gobiernos que van pasando, ¿cierto?, no tienen una mirada como desde el rol del Estado, sino que lo que vemos es que los gobiernos pareciera que llegan a implantar ciertas políticas, borran las cosas buenas que se hicieron en el periodo anterior y pareciera que estamos en un constante reseteo de las políticas a implantar, no se mira en el largo plazo. Los distintos gobiernos debieran mirar desde la crisis climática y ecológica un camino, ¿cierto?, trazar políticas públicas que duren muchísimos años,
con la flexibilidad de poder modificarlas. Entonces acá la problemática es que no hay una mirada, ¿cierto?, desde el rol del Estado, y en el caso chileno el rol del Estado retrocedió por la Constitución que tenemos, ¿cierto?, a un Estado subsidiario. En el fondo el Estado no entra a algunas actividades económicas o estratégicas mientras exista un privado que lo pueda realizar. Por lo tanto, casi todas las cuestiones de los chilenos, la vida de los chilenos, ¿cierto?, y chilenas, están en manos de privados en algún aspecto. Y ahí tenemos el agua, las pensiones, es bastante complejo lo que estamos viviendo. Hay una profundización del extractivismo tanto en Chile, ¿cierto?, como en la región. El extractivismo no ha retrocedido y esos procesos los podemos ver en Brasil, por ejemplo, con el Amazonas, lo podemos ver en Chile con la cantidad de proyectos mineros que se están aprobando, la amenaza que había en Argentina de la agroexportación, por ejemplo. O sea, esto es a nivel latinoamericano, el extractivismo se sigue profundizando. Hay una alta conflictividad ambiental, en el caso chileno, ¿cierto?, hay alrededor de 100 conflictos socioambientales que están activos. La mayoría de ellos se da con empresas, ¿cierto? La gente ya no quiere, ¿cierto?, que las empresas lleguen a sus comunidades porque se asocia muchísimo a la pérdida, ¿cierto?, de ecosistemas, falta de agua, etcétera. Hay pérdida importante de ecosistemas en general y este también es un problema en cuanto a la proliferación de nuevas enfermedades y todo esto es muy complejo de resolver si tenemos una democracia, por ejemplo, débiles o que están cuestionadas por el sentir ciudadano. La defensa del medio ambiente, ¿cierto?, está basada, ¿cierto?, en la búsqueda de justicia ambiental, de democracia ambiental, los territorios y su vocación y las futuras generaciones. Hoy en día el llamado que hay es a incorporar todos estos elementos y ahí Escazú empieza, ¿cierto?, como a institucionalizar estas ideas. Pareciera, estas ideas han estado hace mucho tiempo en la teoría, en la práctica, etcétera, pero ya con Escazú se refuerzan estas materias y entonces lo que parecía ser una demanda como lejana pasa a ser una demanda que está institucionalizada también y reconocida por todos los países, los gobiernos y las comunidades. Entonces yo siento que eso es algo muy potente del Acuerdo de Escazú. Sin estos elementos, construir, por ejemplo, sociedad va a costar muchísimo, que haya aceptación, ¿cierto? No es que no se quiera a los empresarios ni a las inversiones, pero el tema es que tienen que tener estos componentes porque la sociedad demanda, ¿cierto?, el que no le pasen por encima. Y es algo que tiene que ver con la dignidad humana. ¿Qué ocurre con el Acuerdo de Escazú, ¿cierto? El Acuerdo de Escazú nace con el fin de operativizar, ¿cierto?, el principio de una forma de vincular, ¿cierto?, a los países en torno a dicho principio que ya cumple 29 años. O sea, tenemos que en el año 92, ¿cierto?, con la cumbre de Río 92, sale este principio en la cual se reconoce que en los temas ambientales se requiere la participación de todos los ciudadanos. En el plano nacional dice, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente y por lo tanto esto no es cualquier cosa, porque en el fondo, por ejemplo, en materia de información, en Chile tenemos un buen acceso a la información ambiental, pero sumamente críptica. Entonces tampoco es cualquier tipo de acceso a la información, sino también que tiene que ser de forma clara, accesible, que se entienda. O sea, cuando uno entra, por ejemplo, al servicio de evaluación de impacto ambiental, leer, ¿cierto?, un proyecto de inversión para un ciudadano que no se relaciona con dichas materias es sumamente complejo. Entonces ahí no estamos dando el acceso total a la información. Por otro lado, llegar a materializar el Acuerdo de Escazú no fue una cuestión fácil, sino que se logró tras 6 años de negociaciones, las que fueron impulsadas por Chile en conjunto con Costa Rica con el fin de profundizar la democracia, participación y justicia ambiental. Y acá me detengo un poco en el sentido de que lamentablemente este acuerdo fue impulsado por Chile con Costa Rica, ¿cierto? Fuimos un país como coordinador de este acuerdo y lamentablemente cambia el gobierno, ¿cierto? Y al cambiar el gobierno actual, hoy en día Sebastián Piñera, quien está a la cabeza,
dice sí, vamos a firmar, estamos de acuerdo con esto, y después viene todo un retroceso en la cual dice no vamos a firmar. Y hay una negativa, ¿cierto?, en la cual todo el mundo, sobre todo ambiental, jóvenes, etcétera, quedamos totalmente descolocados porque la vocación diplomática de nuestro país siempre ha sido como tener una postura muy seria a nivel de política exterior. Y como el cuidado de las relaciones internacionales. Entonces esto fue totalmente fue chocante y todo el mundo ambiental, ¿cierto?, salió a responder a aquello y hacer en el fondo presión para que Chile firmara, y lamentablemente aquello hasta ahora no ha ocurrido y probablemente no va a ocurrir. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene Escazú en Chile, ¿cierto?, dentro de todo este contexto? Actualmente, ¿cierto?, en Chile tuvimos una revuelta social el 18 de octubre del año 2019, y esta revuelta, ¿cierto?, tuvo como respuesta a nivel institucional, porque ya llegaba a un punto en que se estaba desbordando mucho como toda la violencia que había en las calles, etcétera, en la cual se abre la posibilidad, ¿cierto?, el 15 de noviembre del mismo año, ¿cierto?, de 2019, el escribir una nueva constitución. Y esta es una oportunidad, ¿cierto?, para incorporar los temas que el Acuerdo de Escazú plantea, por lo que puede ser una realidad fortalecida al respecto. Si bien actualmente no tenemos firmado ni ratificado, ¿cierto?, el Acuerdo de Escazú, lo que se abre como en la nueva Constitución es poder incluir todos los elementos que Escazú, o los principios de Escazú, por lo menos como una base firme, ¿cierto?, en la nueva Constitución. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en este espacio? La ventaja que tenemos es que actualmente los constituyentes que integran, ¿cierto?, la Convención Constitucional, que se compone de 155 convencionales, 17 de estos pertenecen a los pueblos originarios, por una parte, que tienen una visión y una cosmovisión, ¿cierto?, de la inclusión de la naturaleza, del parlamentar, ¿cierto?, y por otro lado tenemos también que hay 17 constituyentes, que no son los de los pueblos originarios, ¿cierto?, que tienen una vocación medioambiental y una trayectoria de trabajo sobre el medio ambiente. Y además de eso, se suman una cantidad importante de constituyentes, más de 80, que tienen una visión o un compromiso, ¿cierto?, con materia medioambiental. Pero estos 17 que menciono son personas reconocidas que tienen un trabajo, por lo cual ya han mencionado la posibilidad de incluir, ¿cierto?, los aspectos de Escazú dentro de la nueva Constitución. Por otro lado, estamos viviendo un proceso de elecciones presidenciales. Ya estamos en una etapa de primarias en la cual se están eligiendo, ¿cierto?, los distintos bloques políticos están eligiendo sus representantes, y por lo menos en los candidatos que surgen desde la centroizquierda, en sus programas ya han incorporado la firma de Escazú. Entonces este es un tema que ha pasado a ser parte de los programas presidenciales. Y por otro lado se nos abre una oportunidad también con el proceso de descarbonización que está viviendo nuestro país. Chile tiene actualmente, ¿cierto?, 28 termoeléctricas a carbón, que son las termoeléctricas a las cuales están asociadas a lo que se conoce como las zonas de sacrificio ambiental, en la cual la contaminación ha llegado a niveles altísimos en agua, suelo y aire, y por lo tanto se abre esta posibilidad de descarbonizar la matriz eléctrica de nuestro país, de generación de energía, y por lo tanto se abre la oportunidad para establecer transición justa. Y la transición justa, si bien actualmente el Ejecutivo no ha presentado, ¿cierto?, cuál es su plan de transición justa, hay elementos que la sociedad civil quiere insertar, los elementos que Escazú plantea, ¿cierto?, dentro de la demanda de cómo tiene que ser la transición justa para las zonas de sacrificio. Entonces tenemos estos tres procesos, estas tres oportunidades, ¿cierto?, para materializar el Acuerdo de Escazú dentro de los distintos instrumentos en los cuales Chile en el fondo está avanzando. ¿Cuáles son los otros elementos medioambientales que debiesen estar en la nueva Constitución y que en el fondo cruzan también lo que es Escazú? Tenemos un principio intergeneracional, ¿cierto?, el principio de no regresión, una garantía constitucional, ¿cierto?, que hable de un medio ambiente sano y equilibrado. En el fondo, acá existe también la oportunidad de reparar, de poner mejores condiciones
de lo que actualmente hoy en día tenemos. En el medio ambiente, la Constitución actual del 80, heredada de la dictadura, solo hace mención de que el medio ambiente, en el fondo, que vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y el problema que tenemos con esa definición es que la contaminación hay que definirla a través de normas. Y cuando la norma no se dicta, en el fondo es como que no existiese la contaminación. Por eso esa garantía constitucional es muy limitada y por lo tanto esta tiene que ser ampliada. Reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, mencionar, ¿cierto? Y acá los pueblos originarios de su propia, de primera mano lo van a poder definir, ya que se incorporaron a través de escaños reservados dentro del proceso constituyente, es que tener un Estado plurinacional que permita, ¿cierto?, incorporar los saberes de los pueblos originarios, rescatando además que son los pueblos originarios, en el fondo se hacen cargo del 80% de la biodiversidad del planeta. Entonces, en el fondo, el rol que tienen hay que relevarlo y reconocerlo y hacerlos partes de la toma de decisión. Por otro lado, seguir impulsando la justicia, participación y democracia ambiental y el derecho humano y de los ecosistemas también al agua. Estos elementos debieran quedar en la nueva Constitución y lo importante también a mencionar dentro de este proceso, que si bien tiene un alto quórum para ser aprobado, que son los 2/3, lo importante es que si se aprueba por 2/3 todas estas medidas, en el fondo le dan una robustez a la decisión que pueda ser no cuestionada, ¿cierto?, por partidos de la derecha que en el fondo tienen obviamente una lógica distinta del desarrollo que tiene que ver más con los temas de inversión y mercado. Por último, pensando en una sociedad post-COVID, ¿cierto?, que tenemos que pensar, ¿cierto?, en esta lógica de la crisis climática y ecológica y cómo nos hacemos cargo. En el fondo creo que los países en América Latina lo que tienen que trabajar es en una transición socioecológica con todos los elementos que nos permite, que tiene Escazú. En el fondo, volver a caer en que en un capitalismo verde, por ejemplo, no nos va a dar, o sea, lo que generó el problema es el modelo económico actual que tenemos y en el fondo no existe una receta en la cual nos pueda sacar de una del problema, sino que esta transición socioecológica tiene que ser pensada de acuerdo a la sociedad, cuáles son los elementos económicos que tenemos, cuáles son los niveles de desarrollo que cada país tiene. En el fondo, esto es una forma de poder repensar cómo nos relacionamos con la naturaleza, abandonando, ¿cierto?, el antropocentrismo, porque en el fondo nos colocamos siempre al centro de todo, y por lo tanto eso nos hizo olvidar, ¿cierto?, de nuestros hermanos menores, como los animales, ¿cierto?, de la naturaleza en general. La inclusión, ¿cierto?, de la economía ecológica, aquí hay vasta experiencia, es muy importante tenerlo presente, ¿cierto? Y el reconocimiento de la economía del cuidado y el rol de la mujer, que es un tema que también a nivel de sistema, ¿cierto? No podemos olvidar que el patriarcado es un sistema muy violento y no es solo violento con las mujeres, sino que también es violento con la naturaleza. Y por lo tanto aquí lo que tenemos que tensionar son los distintos paradigmas que estaban instaurados y que yo siento que ahí Escazú, por ejemplo, lo que logra hacer es cuestionar estos paradigmas de la participación y de qué tipo de democracia queremos como sociedad. Y por lo tanto la democracia debiera incorporar estos elementos para dar los espacios necesarios para poder generar nuevos pactos sociales en estos 3 elementos que menciono. Okay. Muchas gracias, maestra Pamela, por brindarnos todo este panorama chileno. Ahora nos vamos hacia hacia Ecuador, perdón. Y para contextualizar un poco, en Ecuador se llevaron a cabo las elecciones generales en el mes de febrero de 2021, donde fueron elegidos asambleístas, parlamentarios, andinos, presidente y vicepresidente. A la segunda vuelta electoral, celebrada en abril, llegaron Guillermo Lasso, de la alianza Creo Partido Social Cristiano, y Andrés Arauz, de la Unión por la Esperanza, UNES. Ninguno de los 2 candidatos que pasaron al balotaje mantenía un discurso cercano al cuidado del ambiente, por lo que la campaña de segunda vuelta consistió en un acercamiento a las cuestiones ambientales y de género. Finalmente, triunfó el candidato de centroderecha, Guillermo Lasso, quien actualmente gobierna el Ecuador.
En un inicio tenía gran oposición en la Asamblea, ya que la principal fuerza política es UNES, y la segunda, el partido indígena Pachacutic. Posteriormente, la segunda fuerza política del legislativo pasó a ser la del partido del gobierno, CREO. En cuanto al Acuerdo de Escazú, recordemos que Ecuador lo firmó en 2018 y lo ratificó 2 años después, en el 2020. Para ello nos va a acompañar Daniel Barragán, el cual es amigo del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Él es director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, CIAT, de la Universidad de los Hemisferios. Ha realizado seguimiento a la adopción del Acuerdo de Escazú en Ecuador y comparecido a la Asamblea Nacional para este fin. Bienvenido, Daniel. La pantalla es toda tuya por 15 minutos. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir en este espacio con colegas de México, de Chile, de Perú, un poco en perspectivas diversas sobre cómo las transiciones electorales inciden en las oportunidades que pueden generarse para la implementación y el avance del acuerdo de Escazú. Quería primero mencionar que iniciar este espacio con ese video y con esa oración fue realmente inspirador y motivador, ¿no? Y creo que de alguna manera eso nos alienta a seguir trabajando en estos temas, en particular en el Acuerdo de Escazú como una herramienta que puede generar una ventana de oportunidad para cambiar muchas relaciones en torno a la dinámica que existe entre las personas, la naturaleza y el desarrollo, ¿no? Hemos visto también justo nuestra colega de Chile nos planteó esta perspectiva sobre cómo los modelos de producción, de consumo, de desarrollo son la causa de muchos de los problemas que estamos enfrentando a nivel socioambiental. Y en ese sentido, el acuerdo plantea como algunas perspectivas para reequilibrar la balanza en términos de la inclusión de las personas en la toma de decisiones, pero con una perspectiva futura de contribuir justamente a garantizar un medio ambiente sano, a contribuir al desarrollo sostenible, al Estado de Derecho, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay un tema importante para seguir discutiendo, pero quizá ya entrando a la temática de este espacio que está relacionado justo con los procesos electorales, creo que la introducción que hiciste también fue muy interesante porque quizá ese fue el punto de partida en el sentido de que en una elección, ¿no es cierto?, en la que las necesidades, las demandas ciudadanas respecto de la gestión ambiental estaban casi invisibilizadas, de cara a la segunda vuelta hizo que estas necesidades, y no solo las ambientales, sino muchas otras temáticas de diversos grupos, hayan buscado visibilizarse y posicionarse de cara a el discurso y la propuesta de los dos candidatos que tú mencionaste, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Y en ese sentido, desde el Frente del Ambiente, que es una coalición de organizaciones que trabajan por los temas ambientales, empezó a posicionar varios temas, pero uno de esos temas fue justamente el Acuerdo de Escazú, para poder visibilizar el potencial que tiene este instrumento para poder solucionar muchos de los problemas que nosotros estamos enfrentando en el país. Consideremos que el Acuerdo de Escazú plantea estos derechos de acceso a la información, participación y justicia, que realmente son derechos procedimentales, ¿no es cierto? Sin información difícilmente vamos a poder participar. Sin participación, pues las decisiones se toman de manera unilateral, respondiendo a criterios o de las autoridades o de ciertos sectores, pero no de la ciudadanía, de la población en general y sobre todo de las personas que están en territorio, de las personas que de manera cotidiana tienen esta relación con el ambiente y que se ven afectadas justamente cuando hay decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y no son consultadas, ¿no es cierto? Entonces, este proceso fue bastante interesante justamente para poder visibilizar esta necesidad y se generó una agenda ambiental desde la sociedad civil en la cual se plantearon 10 puntos. O sea, hay tantos temas ambientales
que lo que se trató es de acotarlos, englobarlos en estos 10 temas, y ahí fue interesante ver cómo en varios de estos temas el Acuerdo de Escazú se identificó como un elemento clave, por ejemplo, para avanzar en todos los temas de cambio climático, justicia climática, en los temas de agroecología, de fortalecimiento de la institucionalidad, de derechos de la naturaleza y de los defensores de la naturaleza. Entonces, este planteamiento se lo entregó a los 2 candidatos finalistas, y en el caso de Guillermo Lasso, que es el presidente en funciones actualmente, él asumió un compromiso con una serie de puntos en los temas ambientales, y uno de esos compromisos muy puntuales fue el del Acuerdo de Escazú. Previo a este compromiso, el presidente ya había mencionado en un plan que generó, por supuesto, de cara a la segunda vuelta electoral, que se denominó Plan Economía Verde, como uno de los elementos clave para la protección de la naturaleza, la consideración del Acuerdo de Escazú como parte de una construcción que permita avanzar hacia la justicia ambiental. Quizá ahí tuvo un sesgo mal informado de que el acuerdo estaba enfocado a los temas de justicia, que si bien lo está, pero dejaba de lado otros temas como los de información, participación o de defensores ambientales. Entonces, creo que ese fue un primer elemento, digamos, de reconocimiento que hubo a nivel político, y luego este compromiso que les mencionaba, en el que ya se explicitaba, ¿no es cierto?, trabajar por la implementación del Acuerdo de Escazú en un escenario en el que el Ecuador ya ha ratificado, y que de hecho desde fines del 2019 inició ya un proceso de implementación del acuerdo, ¿no es cierto?, antes incluso de haber ratificado. Esto lo hizo como parte de su plan de acción en gobierno abierto, en el cual uno de los compromisos específicos está la implementación del acuerdo, ¿no? Entonces, digamos, esta perspectiva, digamos, en el escenario electoral en ese momento fue interesante porque abrió expectativa y una oportunidad, digamos, desde la sociedad civil para ver cómo sus demandas estaban siendo acogidas, al menos en estos temas ambientales, ¿no es cierto? Una vez que ya el presidente estuvo en funciones y coincidencialmente con la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, firmó un decreto ejecutivo en el cual planteó varios elementos, varios ejes, ¿no es cierto? Uno de esos fue, por ejemplo, cambiar el nombre del ministerio con un enfoque que incluye la transición ecológica, ¿no es cierto? Ahora se llama Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? Todavía no hay una claridad sobre qué implica esta transición ecológica, se han puesto sobre la mesa algunos elementos, pero no hay una definición clara como política pública de cómo vamos a caminar hacia esa transición ecológica, que creo que es importante tenerla, ¿no es cierto? Porque es una orientación de cómo van a gestionarse los temas ambientales, ¿no es cierto? Pero en todo caso, en este decreto ejecutivo, el presidente ya establece como una de las prioridades de la gestión ambiental la aplicación y respeto del Acuerdo de Escazú, de los principios que establece el Acuerdo de Escazú, que son varios, algunos justamente los compartió hace un momento la colega de Chile, pero hay principios importantes en el caso del Ecuador, por ejemplo, que están relacionados con esta soberanía sobre los recursos naturales, este principio de máxima publicidad respecto de la información, de no regresión, de transparencia, de rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, el enfoque lo hace hacia los temas de información y participación. Mi lectura es que, dado que el Ministerio del Ambiente tiene competencia con esos temas, el enfoque fue hacia allá. El tema de justicia está en otra función del Estado y el tema de protección de defensores también. Entonces, puede ser esa un poco la lectura, aun cuando, digamos, desde una política de Estado, el abordaje tiene que ser la implementación integral del acuerdo, ¿no es cierto? Estamos también de cara o estamos inmersos en el proceso de construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Este es un plan que va a orientar la política pública para los próximos 4 años. Aquí lo que sorprende es que el plan tiene 3 ejes, o al menos esos fueron los 3 ejes identificados inicialmente con base a la propuesta programática del presidente, que es un eje social, un eje económico y un eje institucional.
La ausencia del eje ambiental llama la atención y lo ambiental ha sido transversalizado en el eje económico, ¿no es cierto? Un poco la lectura ahí también va de la mano con la visión que el ministro de Ambiente ha explicitado sobre la transición ecológica, que va muy de la mano con los temas de economía ambiental. En todo caso, ahí hay una oportunidad importante y ya se ha cerrado la fase de co-creación con la ciudadanía para recoger insumos y necesidades, y hay que mirar un poco y estar expectante de cómo se va incorporando dentro de este Plan Nacional de Desarrollo estas prioridades ambientales. Seguramente no se va a explicitar el Acuerdo de Escazú, pero quizá es importante ahí mirar cómo algunos elementos transversales que ya se han identificado para la construcción del plan desde el tema institucional se relacionan con los temas, con transparencia, con rendición de cuentas, con participación ciudadana, con implementar un gobierno digital, etcétera. Entonces, hay algunos elementos ahí de apertura gubernamental que contribuyen al Acuerdo de Escazú. Ahora, sería muy interesante que se explicite el Acuerdo de Escazú como una de las prioridades de implementación desde la política pública nacional, ¿no es cierto? Pero en todo caso, se han podido evidenciar algunos elementos que hacen ver, por lo menos en el discurso, que hay un compromiso y una priorización del Acuerdo de Escazú dentro de la política pública que se va a impulsar y de las orientaciones que el presidente está dando sobre cómo se va a gestionar los temas ambientales. De aquí se pueden ver también algunos retos, ¿no es cierto? Yo les mencionaba hace un momento que el país está ya avanzando en el proceso de implementación del acuerdo. Ciertamente este es un proceso que va a tomar mucho tiempo, como lo mencionó Camila de México en un inicio. No es un proceso sencillo a nivel nacional y no es un proceso sencillo a nivel regional. Tenemos que mirar la implementación en estos dos niveles. A nivel nacional, estamos sentando las bases de la implementación a través de este compromiso, el Plan de Acción de Gobierno Abierto. Hemos generado ya un primer insumo para este proceso, que es un análisis de brechas de congruencia sobre el marco normativo, político e institucional vigente respecto de los estándares que plantea el Acuerdo de Escazú, justamente para mirar de una manera mucho más concreta cuáles son esos aspectos que necesitamos reformar, incluir en nuestra normativa nacional, en nuestra normativa secundaria, qué hace falta para fortalecer a las instituciones, ¿no es cierto? Y que esa sea una base justamente para ese trabajo que va a venir posteriormente. Estamos iniciando esta semana justamente el proceso para generar un mecanismo de gobernanza interinstitucional. Este es un mecanismo que lo hemos denominado tentativamente una mesa de democracia ambiental, que sería un espacio de articulación y trabajo colaborativo con actores de distintos sectores, con los cuales se va a construir una hoja de ruta para la implementación del acuerdo y a priorizar esas acciones. Hay mucho que hacer para que el acuerdo entre en vigor en su totalidad, pero en la misma perspectiva de uno de los principios del acuerdo, esto tiene que ser de manera progresiva. No podemos esperar que de la noche a la mañana todo cambie. Entonces tenemos que priorizar cuáles son esas reformas clave que se necesitan hacer en un inicio, ¿no es cierto? Y ahí generar también esta articulación con distintos actores, porque si estamos hablando de reformas normativas, esto es algo que se lo tiene que tramitar con la función legislativa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y luego vienen también unos retos a nivel regional del proceso, ¿no? Se espera que en abril del próximo año se realice la primera COP, la primera conferencia de las partes, donde se van a tomar una serie de definiciones, ¿no es cierto? Y algunas de esas definiciones seguramente van a tener que estar relacionadas también con los procesos de cooperación y de fortalecimiento de capacidades a nivel regional, que también se visibilizan como un espacio que puede generar fortalecimiento a los marcos institucionales, ¿no es cierto?, a través del aprendizaje entre pares, a través de la dinamización de la cooperación, especialmente sur-sur, incluso con pares europeos que ya tienen una experiencia con la implementación del convenio de Aarhus, pero en todo caso hay que esperar a ver cuáles son esas definiciones que
toman a nivel regional, ¿no es cierto? Y que seguramente van a influir también en cómo se va a hacer la implementación en el ámbito local, ¿no es cierto? Otro de los retos está relacionado justo con lo que yo les mencionaba de este enfoque de transición ecológica, ¿no es cierto? Que implica una discusión también sobre cómo se va a hacer esa transición ecológica, cuál es el fin al que queremos llegar luego de este proceso de transición, ¿no es cierto? En términos no solo del modelo de desarrollo, sino de esa visión de relacionamiento con la naturaleza, y que va a estar atado de manos también con esta necesidad de un cambio de paradigmas sobre cómo podemos dar respuesta a esas problemáticas ambiental, climática, a los conflictos que se derivan de estas problemáticas y otros conflictos que también surgen sobre cómo se toman las decisiones respecto del aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, aquí quizá el llamado es a mirar al Acuerdo de Escazú como esta ventana de oportunidad que nos permita hacer ese tránsito en esta relación de cómo estamos en este momento en términos de la democracia, del desarrollo, hacia un escenario en el cual a través de estos estándares podamos generar unos cambios, ¿no es cierto? Un nuevo pacto social, como lo plantea la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que tiene muchos trasfondos. No hay que verle al Acuerdo de Escazú solo desde una perspectiva ambiental, sino desde una perspectiva mucho más integral y holística, de forma que nos permita avanzar en términos del desarrollo sostenible. Y creo que yo terminaría más bien en esta parte. Me indican que ha concluido el tiempo, pero si luego hay alguna inquietud, podemos seguirla conversando en el espacio de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel, por esa información tan completa sobre cómo se está viviendo en Ecuador la situación. Y ahora pasamos a Perú. En Perú, a un balotaje sorpresivo, llegó el dirigente sindical y profesor Pedro Castillo, enfrentándose con Keiko Fujimori. En un ajustado conteo de votos, resultó ganador Castillo, quien representa a una izquierda con varias ideas conservadoras en temas de género y migración, y quien también ha planteado una reforma a la Constitución y una modificación de las relaciones con las empresas transnacionales. Sin embargo, no hay una propuesta muy clara respecto al ambiente ni a los defensores del mismo, con lo cual recordemos que Perú, a pesar de haber firmado, no ha ratificado aún el Acuerdo de Escazú. Para ello nos acompaña el magíster Jorge Luis Vallejo. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios de maestría en gestión pública y alta dirección, diplomado en humanismo y competencia política por el Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP, de México. Becario en el programa de formación política de la Fundación Konrad Adenauer en Alemania. Es exdirector ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y actualmente es especialista en la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior del Perú. Adelante, Jorge Luis. El micrófono es tuyo por 15 minutos. Y un gusto poder acompañarlos junto con otros colegas también abordando esta importante temática. Había preparado una pequeña presentación, no sé si me ayudan con la misma para poder compartir algunas ideas. Bien, gracias. El contexto es bastante complejo, como bien se ha señalado en antesala, en el Perú, en vista de las recientes elecciones que han polarizado mucho a nuestra sociedad, ¿no? En esta lucha entre el anti aquello o anti lo otro, y con un discurso muy ligado con el populismo, entre Lima versus el resto del país, rico versus pobres, y la derecha versus la izquierda, en sus versiones más al extremo, pues ha terminado polarizando, y es una historia que aún no termina, porque si ustedes pueden, están al pendiente de las noticias, pues hay una serie de actas en observación, aún no ha sido proclamado un presidente de la República electo. Se espera que a lo que se tiene en el conteo, obviamente que terminó hace ya buen tiempo, y cuando termine el proceso de observación de las actas, pues que el señor Pedro Castillo, como se ha señalado, termine siendo proclamado presidente de la República para el próximo quinquenio, y tenga la banda presidencial este 28 de julio, que será pues la juramentación del nuevo presidente y nuevo gobierno. La siguiente, por favor.
En cuanto a qué se dijo justamente sobre medio ambiente y el acuerdo de Escazú, que nos concita esta reunión en la campaña electoral peruana, pues decirles que tuvimos 18 opciones presidenciales, ¿no? Y en las cuales solamente 2 mencionaban el acuerdo de Escazú, ¿no? De 18. De entre estas, ¿no? Las 2 que finalmente llegaron a la segunda vuelta, en un proceso muy reñido también en la primera fase, que terminó en abril, y la segunda vuelta que tuvimos recién en junio, pues ni la opción de Perú Libre, representada por el profesor Pedro Castillo, ni la opción de Fuerza Popular, representada por la señora Fujimori, pues menciona en su plan de gobierno el acuerdo de Escazú. Aquí lo que he hecho yo es un recuento del portal de voto informado peruano, el eje medioambiental, cómo lo aborda cada una de estas opciones, ¿no? En el caso de Perú Libre, esto es extraído directamente de los principales puntos en el resumen del plan de gobierno de cada uno de ellos, pues menciona defensa y conservación del medio ambiente, una opción socialista, es como se define el plan de gobierno de Perú Libre. Una de las columnas que sostiene es justamente la conservación del medio ambiente, señalan ellos, a diferencia de lo que enuncian como neoliberalismo, ¿no? Las regiones, bueno, nuestros espacios subnacionales, dice Perú Libre, deben elaborar con autonomía real su propia zonificación ecológica y económica, van a ese punto, sin injerencia, dice también, del gobierno central, demarcando sus áreas que sean consideradas protegidas e intangibles, sus áreas hídricas, agrícolas, de residuos sólidos, y obviamente que en el Perú hay un gran trabajo todavía en este punto por trabajar las famosas ZE, ¿no? Zonificación ecológica y económica, no solamente a nivel subnacional departamental, sino a nivel provincial y distrital, ¿no? Que son nuestros siguientes nivel local de gobierno, ¿no? Poder llevar eso a la práctica, a la fecha no se ha hecho, ¿no? Prohibir, también dice el plan en el eje medioambiental, privatizar el agua, la nueva constitución, como bien se señalaba también al inicio, eso es lo que propone Perú Libre y Pedro Castillo, una nueva constitución como un nuevo pacto entre peruanos. Debe prohibir, dice esta nueva constitución, de manera taxativa la privatización del agua, como lo refrenda las constituciones de Ecuador y Bolivia, lo toma como referencia. En nuestro país se han empoderado las juntas de agua de riego, habiéndola privatizado en la práctica para controlarlos, dice, ¿no? Entonces, estos son los 3 puntos en el resumen del plan de gobierno de Perú Libre. El punto fuerte es la nueva constitución, que es con lo que se ha hecho la campaña a lo largo de todo este tiempo. Hay toda una discusión aquí porque el plan de gobierno de Perú Libre pues ha ido cambiando también, no en los puntos medulares y fuertes, sino en cómo presentarlos. Y así tenemos un primer plan de gobierno que es este, luego ha habido otro plan llamado Bicentenario, y ahí hasta, en plena campaña se habló hasta de 3 versiones del plan de gobierno, ¿no? Eso también pues desentona un poco, ¿no? De saber qué finalmente se va a hacer cuando pues sean gobierno. Además, la búsqueda en esta segunda vuelta, sobre todo que se intensificó desde luego el debate para llegar a la presidencia, pues de equipos técnicos, ¿no? De armarse con personas entendidas o con experiencia en la gestión pública, exfuncionarios y demás, ¿no? Yo creo que un factor clave será, por ejemplo, ver cuando sea proclamado presidente, de ser así, ya con toda la formalidad legal del caso, desde luego, como tiene que ser, quién será ministro de Economía, quién será ministro de Ambiente, quién será ministro de Relaciones Exteriores, justamente relacionado con el tema del acuerdo de Escazú, ¿no? Será muy importante ver quiénes ocuparán esos puestos en el gabinete, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso de la competencia, el candidato rival, Keiko Fujimori, en Fuerza Popular, pues resumía en esto su plan de gobierno en el eje de la dimensión medioambiental, en estos 3 puntos, así lo mencionó en la versión resumida. La propia agrupación política, restaurar el equilibrio de los ecosistemas, ordenamiento urbano de ciudades y proyectos de viviendas sociales, acuerdos de entendimiento a través de los sectores minero, agrario y ambiental, ¿no? Un pacto entre sectores para evitar los conflictos que suelen producirse entre estos, ¿no? Entonces, como insisto, ni la opción de Fuerza Popular ni la opción de Perú Libre hacen mención al acuerdo de Escazú en sus planes de gobierno, los planes presentados al inicio, los planes extensos, tampoco en las versiones abreviadas, y del total de opciones de las 18 que se presentaron en la primera fase de candidaturas, en la primera vuelta, solamente 2 mencionaban el acuerdo de Escazú, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya entra la segunda fase de las candidaturas en sí, en la disputa de la segunda fase de la segunda vuelta electoral, Castillo versus Fujimori. Bueno, Pedro Castillo suscribe con los pueblos afectados por la actividad petrolera y sus organizaciones medioambientales y de comunidades nativas y demás, este compromiso, ¿no? En el cual ya se mencionó, ¿no? De
del Acuerdo de Escazú, a través del cual se busca que, entre los puntos más resaltantes, pues que se haga respeto al convenio 169 de la OIT, la ratificación del Acuerdo de Escazú, hacer valer la ley de consulta previa, que también tiene el Perú en su marco normativo en defensa del medio ambiente, ¿no? Una ley para poder consultar justamente a los pueblos que se verían afectados por actividades extractivas y demás, ¿no? Ahora está la discusión en tal punto el carácter vinculante y no meramente consultivo de ese documento, en fin, no de ese mecanismo, perdón. Entonces, esto es lo que él suscribe. Ya también en el pasado, no sé cómo serán los de nuestros países que también nos acompañan aquí, pero ya hemos visto en campañas políticas peruanas del pasado recurrir a las organizaciones sociales de base, recurrir a las comunidades indígenas, a las comunidades nativas para buscar el apoyo, vista la cercanía del proceso electoral, ¿no? Suscribir ese tipo de compromisos y acuerdos, ¿no? Se ha puesto también en boga en el Perú firmar una especie de acta con la sociedad civil. Por ejemplo, la última fue propuesta por, estuvo la Coordinadora de Derechos Humanos, si no me equivoco, la Conferencia Episcopal Peruana, motivando a ambos candidatos, en este caso de nuestra segunda vuelta, a respetar la democracia representativa, el equilibrio de poderes, ¿no? La división de poderes, las elecciones periódicas, en fin, ¿no? Ahora, estos son documentos con toda la buena intención de que se validen, de que se cumplan, pero nada nos dice que se vaya a cumplir esto, ¿no? O sea, es la intención de, yo espero, no solamente quedar bien ante un proceso electoral y ganarse réditos y poder, atemperar o aminorar las alertas que ambas candidaturas representaban. Se firmaron este tipo de compromisos con sociedad civil, organizaciones y demás. Yo espero que se respeten realmente al ser gobierno, ¿no? La siguiente, por favor. Ya lo hemos visto en las elecciones del 2011, como mencionaba, cuando resultó electo Ollanta Humala. Aquí una fuente de lo que se decía en el año 2011 es Servindi, ¿no? Las opciones políticas de ese momento para el Perú. Humala presentado como el único candidato que respondió a un cuestionario sobre el propósito frente a pueblos indígenas, que haría cómo apoyaría a ellos. El único que ha colocado también, estamos hablando de la campaña del 2011, con mayor énfasis de respeto a derechos de pueblos indígenas y en particular al derecho de consulta previa, ¿no? Entonces, ya veíamos desde 2011 que también Ollanta Humala firmó una serie de compromisos y pactos, ¿no? De respeto al sistema democrático y demás, y también había estas adendas, por llamarlo de algún modo, o compromisos peculiares y particulares con respeto para el respeto y de la consulta previa, respeto a los pueblos indígenas, a las reservas conformadas y demás, ¿no? De ahí, del dicho al hecho, todavía hay un trecho, como se dice, ¿no? Al hecho de gobernar, pues hubo también cuestionamientos y se llegó a cumplir con todo esto al 100% como se esperaba del candidato Ollanta Humala, ¿no? En el año 2011. La siguiente, por favor, y lo que fue su quinquenio, ¿no? Escazú, como bien se ha dicho también, no ha sido ratificado por el Perú. Escazú en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso se archivó, por lo tanto, queda pendiente eso. Hubo, y como en varios países ha ocurrido, pues toda una discusión a nivel mediático sobre la soberanía nacional y que se presentó a Escazú como algo que vulneraba la soberanía del país. Fue archivado. Ahora, esta es la nueva composición del Congreso peruano, ¿no? Como dije, de los que ven ustedes ahí, son 10 bancadas que constituirán este nuevo Congreso para el periodo 2021-2026. Solamente una de estas opciones políticas presentes en este Congreso habló de la ratificación del Acuerdo de Escazú, que sería la bancada que hoy día conforma Juntos por el Perú, con 5 escaños, ¿no? De un total de 130. 5 escaños de 130. La mayor fuerza está en los 37 escaños de Perú Libre, en este caso el señor Pedro Castillo, que sería pues el oficialismo, de ratificarse obviamente el tema de su elección presidencial, de proclamarse ya su elección presidencial. 24 escaños los tiene Fuerza Popular, como las dos principales fuerzas, ¿no? Tenemos un Congreso de 130, el punto estará cómo sacamos del archivo de nuestro Congreso el Acuerdo de Escazú para que este Congreso en el cual de estas 10 bancadas, solo una de las 10 habló del Acuerdo de Escazú y su ratificación, ¿no? ¿Cómo piensan las demás bancadas frente a un acuerdo de este tipo? Es una incógnita hasta el momento, ¿no? Yo creo que esto generaría un escenario, pues, de dificultades.
Aunque, como dije, hay un acuerdo en segunda vuelta del presidente virtualmente electo y aún esperando la proclamación de darse, el señor Pedro Castillo, para poder ratificar el acuerdo. Ahora el punto está, ¿cómo se llega a una negociación y acuerdo entre esta dispersión de fuerzas, ¿no? En el pasado ya el Congreso peruano empezó teniendo 6 bancadas y terminó el último quinquenio antes de si ustedes seguían las noticias de nuestra disolución de Congreso en el periodo del señor Vizcarra, ¿no? De 6 pasamos a 12 bancadas, porque está permitido, pues, romper bancadas internamente y formar nuevas bancadas, ¿no? Lo cual me parece, pues, algo bastante complejo y que complica más el escenario, ¿no? Entonces, yo no sé si estos 10, que ya son bastantes agrupaciones políticas, terminen siendo los 10, o cuando llegue el momento de discutir sobre Escazú, pues tengamos 12, 15 bancadas, ¿no? Y esto, pues, fracciona mucho más el escenario, ya de por sí, algo muy característico del Perú, ¿no? Y dificulta más aún llegar a un consenso sobre una temática importante como esta, ¿no? La siguiente, por favor. En medio de esto, por ejemplo, son un par no se ve muy bien, pero un par de comunicaciones que ustedes pueden ver en la Comisión de Relaciones Exteriores de nuestro Congreso. Por un lado, una ciudadana dirigiéndose al Congreso de la República pidiendo la ratificación del Acuerdo de Escazú, una carta, ¿no? Como otras más de organizaciones medioambientales y demás que están ahí en el archivo. Y del otro lado, la Confederación de Empresarios, ¿no? La CONFIEP, haciendo alerta sobre lo carácter negativo que tendría, ¿no? Perjudicial de la suscripción, de la ratificación del Acuerdo de Escazú, perdón, no de la ratificación del mismo, ¿no? Entonces, hay como contrapartes, ¿no? Y contrapuestos ambas visiones de las cosas. La siguiente, por favor. En medio de esto, como también se ha dicho al inicio de este encuentro, Perú también es un país que sufre por los problemas en la seguridad de los defensores medioambientales, ¿no? El último fue hace 6 días, el asesinato de Mario López Huanca en la reserva comunal del Sira, que compone, bueno, esta reserva de más de 600.000 hectáreas que se encuentra entre los departamentos de Ucayali, Huánuco y Pasco en el oriente, ¿no? Un líder Ashaninka asesinado, ¿no? De un disparo, defensor de esta reserva comunal, ¿no? Que lamentablemente se suma a las cifras de defensores medioambientales fallecidos, asesinados, justamente en defensa del medio ambiente, ¿no? La siguiente, por favor. Igual, se hace un par de días, noticia, ¿no? Reciente, activar la alerta temprana para los defensores medioambientales en el CENEPA peruano, ¿no? En el departamento, en este caso en Amazonas, ¿no? El protocolo que existe solicita a la Defensoría del Pueblo al Ministerio de Justicia la activación del protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú, ¿no? A favor, en este caso, de los líderes de las comunidades aguajú de nuestra selva, ¿no? ¿Qué ha pasado en este escenario? Aquí tenemos en el periodo 2019-2020, como pueden ver ahí en la nota, apoyo policial de 68 efectivos policiales para los defensores medioambientales ha sido reducido en el último año que estamos en 2021 a solo 8 efectivos policiales, ¿no? De 68 a 8. Entonces, es por algo también por lo que ocurren las lamentables situaciones que aún se siguen presentando en el país, ¿no? Como para ir cerrando, yo creo que el escenario electoral peruano, como lo dije, ha tenido una marcada polarización sobre todo en la segunda vuelta. Le quedan a quien resulte electo y de ser el señor Castillo, quien sea finalmente proclamado presidente y jure el cargo, aclarar hasta dónde llegaríamos con la defensa medioambiental y la ratificación real del Acuerdo de Escazú, quiénes serán los principales actores en el gabinete ministerial y cómo, de un discurso muy de hablar de democracia participativa, cómo tiene el reto de hacer justamente una imbricación entre democracia representativa, un Congreso electo con 10 bancadas y él mismo electo en esa democracia representativa, con la democracia participativa y mecanismos como la consulta previa, mecanismos como los que existen a nivel subnacional de participación de la comunidad en un consejo de coordinación local, por ejemplo, a nivel de municipios, un consejo de coordinación regional a nivel de los gobiernos regionales que tiene el Perú, ¿no? Y cómo se pueden activar realmente estos mecanismos de democracia participativa. Yo creo que ese es uno de los retos. Otro reto es dejar ya solamente el discurso de populismo y pasar a acciones viables reales, ¿no? Y finalmente,
pues que el Estado cumpla con la normativa que ya existe, ¿no? El Estado puede ejercer sus controles y yo creo que muchas veces hay dejadez o desidia para hacerlo, ¿no? Yo creo que no se trata ni de procurar más Estado ni menos Estado, que son las antípodas, ¿no? Sino mejor Estado, ¿no? Mejor Estado que haga cumplir la normativa medioambiental, que pueda llevar a una ratificación. Habrá una discusión seguramente nueva en el Congreso, que es de 10 bancadas, como ya dije, ¿no? Bastante complejo, de este acuerdo tan importante, ¿no? Creo que eso es más o menos lo que quería contarles en el panorama peruano. Gracias. Muchas gracias a usted, magíster. Ahora vamos a partir a una sección de preguntas y respuestas. Para ello vamos a invitar a nuestros 4 panelistas que respondan cada pregunta en un tiempo máximo de 3 minutos. Vamos a seguir el orden de exposición y vamos a empezar con la maestra Camila Cepeda. La pregunta para México es: ¿cómo podría abordarse el Acuerdo de Escazú a nivel del bioma mesoamericano junto a los países de Centroamérica y México? Es una muy buena pregunta y hablaba yo de cooperación internacional. Y justo lo que estamos buscando es tener iniciativas regionales. Nos interesa poder compartir particularmente los avances que tenemos en acceso a la información pues poder ya sea desde tratar de dar talleres, capacitaciones o incluso compartir el tipo de plataformas que usamos, y para ello ya estamos hablando, por ejemplo, con la cooperación francesa para desarrollar justo una iniciativa regional y que puede incluir alguno de estos países en Mesoamérica, ¿no? Creemos que tenemos mucho que aportar. No todos los países mesoamericanos han ratificado y son, por tanto, parte ya de Escazú. Digamos, otra de las tareas es seguir haciendo esta labor de buscar que más países depositen el instrumento. Al momento somos 12, entonces nos faltan ahí varios en Centroamérica, pero sin duda vemos que podemos tener pues un mecanismo de compartir mejores prácticas y de ver cómo podemos avanzar en su implementación. Muchas gracias, maestra. Ahora vamos a Chile. La pregunta para la maestra Pamela Po es: ¿qué rol jugará este proceso constitucional de Chile en la posición del país en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático COP26 en Glasgow y en la conferencia de la ONU sobre biodiversidad COP15 en Chile? La verdad que creo que todavía no va a tener injerencia. El proceso constituyente recién está partiendo. De hecho, recién el 4 de julio se constituyó, ¿cierto?, la convención. Recién esta semana están haciendo algunas sesiones para fijar el reglamento. Entonces, veo complejo todavía que la convención logre permear aún en el debate, ¿cierto?, y en el discurso del Ejecutivo actual, que son los que van a estar dentro de la COP26. De hecho, Chile presidió la COP25, entonces, con todos los altos y bajos que hubo en el proceso, por lo tanto, yo aún creo que eso no va a permear, y la actual ministra de Medio Ambiente, que es la presidenta de la COP25, fue la que no ratificó Escazú. Entonces, en el fondo, el tono y el discurso con el cual no se ratificó Escazú probablemente siga presente. Eso no va a cambiar. Sí, Chile tiene toda una trayectoria en estos momentos en materia de cambio climático, en la cual tenemos recién un proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en materia que refuerza mucho el tema de la mitigación y algunos elementos de adaptación. Eso sí va a estar presente, pero el tema de Escazú en particular y las demandas socioambientales, eso no va a estar visible en la COP actual, en la que viene en el fondo. Sí, probablemente con el cambio de gobierno va a haber un giro para este tema y eso va a depender muchísimo de si continúa la derecha en el poder o finalmente vuelve la centroizquierda a tomar como las riendas del país, por decirlo así, después de todo este complejo proceso que hemos pasado entre el estallido social, ¿cierto?, y la pandemia. Muchas gracias, magíster Pamela. Ahora tenemos una pregunta para Ecuador, para Daniel Barragán. La pregunta es:
¿qué rol jugaría el Acuerdo de Escazú frente a los diferentes procesos extractivistas ya iniciados y en negociación en Ecuador, principalmente para las comunidades locales? Bueno, yo creo que ese es un tema crítico, toda la política extractiva que se está impulsando. De hecho, el día de ayer salió una nueva política relacionada con el sector hidrocarburífero, ¿no es cierto?, para potenciar la eficiencia del sector, con una perspectiva quizá más de involucramiento de los actores privados, pero digamos, de manera general hay una necesidad de incorporar mecanismos de gobernanza y sobre todo de consulta previa. Y ese es un tema que no está dentro del ámbito del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú se enfoca en esta perspectiva de la consulta ambiental hacia todas las personas, pero cuando estamos hablando de consulta previa, libre e informada, que se enfoca principalmente a pueblos, en el caso del Ecuador, no solo son pueblos indígenas, sino son también afrodescendientes y comunas, entonces eso implica otro tipo de regulación que va más allá del Acuerdo de Escazú. Uno de los temas que ahorita se está trabajando desde la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es una propuesta de código orgánico de consultas ambiental, previa, libre e informada y consulta prelegislativa, de forma que se puedan integrar estos tres mecanismos de consulta que se tienen que implementar en el país, ¿no es cierto? Cada uno con un enfoque distinto. Ese es un trabajo que se tiene que hacer de manera concertada también con los actores, y ahí el Acuerdo de Escazú sí juega un rol en el sentido de generar un espacio de participación de cara a una normativa o a una política pública relacionada, por ejemplo, con las industrias extractivas, ¿no es cierto? Y que esa política pública se vaya construyendo de una manera abierta, colaborativa con los distintos actores que están involucrados, pero ciertamente no va a ser un tema fácil por las posiciones tan contrapuestas que existen entre el Estado y las mismas comunidades, ¿no es cierto? Y un ejemplo reciente fue la consulta popular por el agua, ¿no es cierto? Que lo que buscaba era prohibir la extracción, la explotación de minería a gran escala en el Cantón Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, ese fue otro mecanismo de participación en este caso directa, que se utilizó para poder zanjar esas tensiones entre las políticas extractivas y las prioridades de conservación en un territorio, ¿no? Quito presentó como otro municipio una solicitud para avanzar en una consulta que permite justamente prohibir también la minería en la zona del noroccidente, en la zona noroccidental, que es una de las zonas más ricas en biodiversidad, que es parte de la bioregión del Chocó. Y bueno, la consulta no pasó, la solicitud de consulta no pasó en un primer momento por temas de forma, pero se la va a volver a presentar. Entonces, se están buscando estos otros mecanismos que permitan un poco dirimir esas tensiones. La idea del acuerdo sería más bien, desde una perspectiva más preventiva, de generar estos espacios de diálogo y de concertación para tomar en conjunto las definiciones de política pública o de normativa. No va a ser fácil eso, insisto, pero por lo menos hay esos mecanismos que ya nos pone sobre la mesa el acuerdo, aun cuando nuestra legislación todavía no incorpora, por ejemplo, la necesidad de generar procesos de consulta para una política pública, por ejemplo, ¿no? Eso es algo más discrecional ahora de las autoridades. Si quieren hacerlo desde una perspectiva de gobierno abierto, lo pueden hacer, pero no es una obligación. Pero entonces el acuerdo nos marca la pauta de cómo tenemos que caminar para poder cambiar ese paradigma de cómo se genera la participación y el alcance de esa participación. Okay, muchas gracias, Daniel, por tu respuesta. Y ahora, por último, tenemos una pregunta para Perú. Jorge Vallejo. Preguntan, frente al actual panorama político del Perú, tanto a nivel social como en la conformación del Congreso, ¿cómo se ve el escenario de una verdadera aplicación del Acuerdo de Escazú? Pues bastante complejo, ¿no? Porque se han levantado, creo, otra serie de demandas programáticas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto al momento de 28 de julio iniciar el nuevo gobierno, su periodo quinquenal, pues, y poner en agenda una nueva constitución,
cómo manejamos en paralelo la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Yo creo que la atención va a centrarse del país en la nueva Constitución y se va a dejar de lado la posible ratificación de un acuerdo, ¿no? Está ahora archivado en la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces, me parece que podría hacer dilación de esta posible ratificación el tema de que hayan otras prioridades en la agenda política para ese momento, ¿no? Además de hasta qué punto equipos técnicos y demás acompañarán al nuevo gobierno, ¿no? Para poder lograr realmente que se cumpla con la defensa del medio ambiente y demás, ¿no? Visto además que el Perú se caracteriza y se define, los últimos gobiernos ha sido eso, definirlo como un país minero, ¿no? Lo cual yo creo que es un error, porque sí es un país minero, pero no solamente es un país que se dedica a la minería, no es un país también agrícola, un país ganadero, un país turístico, en fin. Yo creo que el reto es ese, cómo hacemos convivir armónicamente las distintas actividades económicas que este país tiene como potencia y que ha venido desarrollando, no todas creo al parejo, como debería haberse hecho, ¿no? Hay una ley, una política nacional de diversificación de las actividades productivas, me parece que eso también debería ser lo que el nuevo gobierno tome como parte de su agenda, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que me preocupa en una ratificación del Acuerdo de Escazú, si va a ser prioridad en la agenda, más allá de firmar compromisos, o la atención va a estar dirigida a otras prioridades mayores para el nuevo gobierno, ¿no? Sí, muchas gracias, maestro, por su respuesta, y también agradecerles a los cuatro por estas exposiciones que nos han mostrado desde distintas perspectivas de distintos países, y también recalcar que el Acuerdo de Escazú pues es un acuerdo que involucra a los ciudadanos y que por ello es necesario que estemos bien informados sobre esto y ver cómo va avanzando. Bueno, nomás recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar enterados de estos próximos eventos. Esperamos tener más invitados como estos que acabamos de tener. Y también recordarles que firmen la petición Planeta Sano, Gente Sana. Aquí les estamos dejando el link, también la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Va dirigida a los líderes políticos que van a participar en la COP15 y la COP26. Les tenemos también un pequeño video para que estén más informados de qué trata esto. Y agradecemos nuevamente a los panelistas que nos hicieron el favor de acompañarnos y de compartirnos pues toda su experiencia a lo largo de este caminar, y al Movimiento Católico Mundial por el Clima que tiene estos conversatorios tan interesantes y tan importantes para todos los ciudadanos. Y bueno, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Igual cualquier pregunta pues pueden hacerlo a través de ese medio, y muchas gracias, panelistas. Muchas gracias. Gracias también, un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Que tengan linda noche. Gracias, hasta luego.